Buenas noches, comunidad. Como ya sabrán, mi nombre es Jorge Fatama, soy director del grupo ADITIP y sean bienvenidos a lo que es el episodio 2 del Día de la Comunidad del servidor ADITIP Comunidad Educativa. Como vieron en los otros dos episodios, ¿no? Hicimos algunos conversatorios, ¿no? Con algunos especialistas en lo que es algún área, ¿no? En el episodio piloto fue programación competitiva, ¿no? Con Rodrigo López, y el segundo, que en realidad es lo llamamos episodio primero, era con José Serrano, que tenía bastante experiencia en lo que es desarrollo web, ¿no? Y justamente él fue parte de la plana docente del taller de introducción a desarrollo web, ¿no? En su edición 2021-1. En esta oportunidad, Gerardo Murillo, de lo que es la nueva generación de Sociedad de Apoyo en Informática, nos está acompañando. No, ahí vamos a estar conversando, vamos a estar viendo algunos temas. No, quería mencionar un tema no necesariamente vinculado a informática, pero considero algo importante, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que me iba a vacunar a finales de año, en noviembre, diciembre, pero afortunadamente el proceso de vacunación aquí en Perú ha avanzado bastante. No, tanto ha sido al punto de que he podido vacunarme en esta semana que acaba de pasar. Y bueno, quería compartir mi experiencia, ¿no? Para poder animarlos cuando ustedes lleguen al grupo etario, ¿no? Tanto en Perú, si todavía no les ha tocado la vacuna en sus respectivos países. No, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo pensé, confesarles que yo pensé que iba a ser una cola larga, ¿no? Fui en la tarde, ¿no? Y afortunadamente no había cola. Sí había un grupo de espera, pero no había cola. Y segundo, bueno, para los que me conocen desde colegio, ¿no? De primaria y secundaria, saben que yo le tengo un pánico a las inyecciones, ¿no? Me recuerdo un episodio cuando estaba en sexto grado que hicieron una vacunación, no recuerdo para qué. Yo recuerdo haber escapado del salón para que no me vacunen. No, porque sentía pánico cuando entraba la aguja, ¿no? Sentía la sensación de dolor, ¿no? Y confieso que aún creía que iba a sentir esa sensación, ¿no? Pero afortunadamente no. O sea, creo que ahí ya vencí mi miedo a las inyecciones. Bueno, hubo una pequeña falla técnica con mi cámara. Así que por eso estoy repitiendo esto de nuevo, ¿no? Como les dije, entré, no había cola. Llené una forma de consentimiento, una forma para una pequeña encuesta. La terminé de llenar, me fui a un pequeño triaje, donde me hicieron unas preguntas adicionales y me dijeron qué cosas no podía hacer durante unos días después de la vacuna. De ahí me fui a una fila, ¿no? En realidad no era fila, hay unas sillas y ahí me senté, ¿no? Esperando mi turno. Entonces ahí me senté hasta que me llamaron, ¿no? Para ponerme la vacuna. Y me entregaron mi cartilla, ¿no? O sea, se quedaron con la forma, ¿no? De consentimiento y bueno, ahí me dieron mi cartilla, ¿no? De vacunación. Y de ahí me pasaron a un grupo, ¿no? De post vacunación, donde me dijeron que me quedara entre 20 minutos a media hora, ¿no? Para ver si había una reacción negativa, ¿no? Con respecto a la vacuna. Y yo, una vez pasado el tiempo de espera, ya podía retirarme del local de vacunación. Y bueno, esperé media hora. No, me dijeron 20 minutos, pero esperé media hora por si acaso. Y ya de ahí me pasé a retirar del local, ¿no? Como le dije, fue algo rápido. Yo pensé que me iba a demorar horas de horas, ¿no? Pero fue algo rápido, fue algo... como les dije, ¿no? No. Ahí vencí mi pánico a las inyecciones. Entonces, más que nada comparto esta anécdota para poder motivarnos a la gente para que siga el proceso de vacunación. No sé que algunos, más que nada en SAI, que algunos probablemente no estén en la edad etaria para poder recibir sus vacunas. Fácilmente en las próximas semanas ya estarían bajando ya los rangos. Pero igual, ahí como se dice, hay que poner el hombro, ¿no? Ahí. Bueno, la segunda dosis la dan dentro de 3 semanas, ¿no? Y como les digo, ¿no? Los animo ahí a que se puedan vacunar. Bueno, este es un tema no informático, pero creo que es fundamental, ¿no? Para poder prevenir lo que es el contagio de COVID-19, ¿no? Entonces, hasta aquí me aviso, ¿cómo se puede decir? Parroquial. Y bueno, como había mencionado, ¿no? También Gerardo es testigo, ¿no? Cuando estábamos en la reunión de SAI, que fue el día de ayer,
Estuvimos hablando en la última parte de lo que es Python. Como la mayoría sabe, estamos organizando con la Academia Temple lo que es el taller de introducción a Python, que va a ser el día jueves 30, ¿no?, de este mes, de 7 a 9 pm hora peruana, que lo va a dictar mi compañero Rodrigo Suárez, ¿no?, que es parte del grupo ATIP. Y bueno, más que nada hablar de Python es hablar de uno de los lenguajes de programación más famosos, más usados a nivel mundial, ¿no? Como yo siempre bromeo, ¿no? Python lo ves hasta en la sopa, ¿no? Lo que yo siempre digo a veces a algunos amigos, ¿no? A gente que le hablo. No, me hizo recordar un comercial, ¿no?, de Didier Drogba, ¿no? Que iba a restaurantes en todo el mundo y a cada lugar donde iba siempre encontraba una foto del cocinero con Lionel Messi, ¿no? Entonces como que era una competencia, ¿no? Quería ir a un lugar, de ahí le servían su plato, ¿no? Y ahí veía la foto, ¿no? Entonces literalmente Python es así, o sea, tú lo ves en todo el mundo. Imagínense que los restaurantes de todo el mundo sean los diferentes áreas en las que puedes usar, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, desarrollo de videojuegos, desarrollo web, análisis de datos, ¿no? Entonces lo ves en todos lados, ¿no? Ahora bien, como mencionaba también José Serrano, que era que es el integrante de la plana docente de lo que es el taller de desarrollo web, que JavaScript tenía una similaridad con Python, ¿no? ¿En qué sentido? No es que sea igual, no que sea igual, o sea, de que JavaScript, al igual que Python, no tenías que declarar variables, no, más que nada era como un lenguaje interpretativo, no recuerdo el término, pero más que nada era la similitud, ¿no? De que simplemente no tenías que preocuparte en colocarle pues un tipo de dato, ¿no? De que sea pues estrictamente un entero, estrictamente una cadena, ¿no? Entonces, era también es lo interesante de ambos lenguajes, ¿no? Justamente en el capítulo pasado, cuando hablamos con José Serrano, él nos dijo, justamente yo le hice la pregunta, ¿no? JavaScript, el nombre se parece. Entonces, Java es lo mismo que JavaScript. Si hace Java, puedo saber JavaScript. Y él nos dijo que no necesariamente, ¿no? Ahí en el capítulo, ya si gustan, pueden verlo ahí en nuestro canal de YouTube. Él mencionó algunas cosas, ¿no? Algunas similitudes sí, pero algunas diferencias también, ¿no? Y ahí, disculpen, y ahí se aprovechó en anunciar, ¿no?, el taller de introducción a desarrollo web. Por cierto, un pequeño cherry. Si ustedes están interesados en poder conseguir el certificado y también acceso al material reservado, pueden, ¿cómo se podría decir? Pueden revisar los videos de todas las sesiones que están disponibles en una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube. Ahí son 8 videos, en realidad son 9, pero el primero es el teaser, ¿no? El que dura 1 minuto y medio y te presenta el curso. Entonces 8 digo que son relativamente el contenido del taller, ¿no? Que es el segundo sería la ceremonia de bienvenida, ¿no?, donde se dice que es el taller, presentar a los ponentes. Los 6 primeros, disculpen, los 6 siguientes son de cada sesión, ¿no? Fueron 6 sesiones, ¿no?, de aproximadamente 3 horas cada uno. Y el último video es la ceremonia de cierre, ¿no?, donde ahí dijimos pues gracias por su participación, dimos algunos proyectos que queremos hacer, ¿no?, una de las cuales ya lo hicimos, que es el taller de introducción a MongoDB, ¿no? Entonces, si están interesados en adquirir el certificado y el material reservado, ¿no?, y se perdieron el taller, ¿no?, puede ser de que no se enteraron, pero tenían alguna, ¿cómo se puede decir?, algún compromiso, o recién se enteran de que ha habido un taller de desarrollo web, los invito a poder revisar. Ahí el certificado tiene un costo módico. Y bueno, si están interesados, ahí pueden inscribirse. Ahí, pero ahí ya hay un examen de evaluación de conocimientos, ¿no? El examen no trata pues de incomodarlo. Se trata de poder nosotros asegurarnos de que el que da el examen ha comprendido todo ¿cómo se podría decir? Ha comprendido los tópicos importantes del taller. Todo lo que se dé en el examen está en
diapositivas que se pueden haber colocado y en las clases. No es nada rebuscado que le vamos a decir, por favor, programe un sistema que me envíe un cohete a Marte. No, obviamente no. Obviamente no, esa no es la intención. Entonces, ahí pueden revisar los videos, ¿no? Para poder responder algunas preguntas, ¿no? El examen va a tener parte teórica y probablemente alguna parte semipráctica, porque no se puede poner algo práctico, no, porque sería como que desarrolle un sistema, ¿no? Algunos casos, ¿no? Algunos casos prácticos, sería un caso de evaluación, como el examen de MongoDB, se da un caso de evaluación y se hacen unas preguntas, ¿no? ¿Qué código? A ver, le demostramos una línea de código y qué se puede rellenar ahí, ¿no? Algo práctico, ¿no? Entonces, si llegan al puntaje mínimo, ahí se les va a dar el certificado, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿qué tal? Justamente ahí. Disculpas que no te he saludado cuando entraste. Hola, Rodrigo, ¿estás ahí? Ah, sí. Ahora sí. Sí, ahora. Perdón, me he configurado mi micrófono. No, creo que yo moví algo en mi micro que no me permitió. Pero bueno, igual, bienvenido, Rodrigo, a lo que es el podcast. Entonces, chicos, bueno, estábamos, como les dije, ¿no? Hablando de Python. Entonces quisiera saber si han tenido alguna experiencia con Python, ¿no? A lo largo, pues, de su carrera, ¿no? De algún curso que hayan llevado, algún proyecto que hayan visto. No, quisiera escucharlo, chicos. No, no, como le dije a Gerardo antes de empezar la grabación, no quiero que esto sea un monólogo, ¿no? Adelante, chicos. Ah, ya. En mi caso, por ejemplo, en el curso de estructura de datos, estábamos viendo lo que es la implementación de los tipos de datos usando Python, perdón. Y básicamente, por ejemplo, algo que pudiera rescatar del lenguaje es el hecho de que es su curva de aprendizaje, ¿no? Como nos indicó el profesor, lo que hace que de alguna forma la mayoría de gente lo use y trate de aprenderlo para sumergirse en esto de la programación en algunos casos. Sí. Muy bien, gracias, Gerardo. Rodrigo, ¿tienes algo que adicionar? Sí, bueno, a mí me gusta Python, todavía soy principiante aún, pero para lo que lo he podido utilizar es más orientado a lo que es networking, pero por ejemplo en el sentido de he podido hacer algunos programas de un cliente TCP o servidor TCP para que se conecten y puedan enviar información o paquetes y también uno UDP, ¿no? Y a mí me gusta, y bueno, Python es un lenguaje bastante usado para lo que es scripting, en, para herramientas de lo que es el hacking ético, el pentesting, todo eso. Entonces por eso me llamó bastante la atención Python y por eso estoy aprendiéndolo en este momento. No he llevado ningún curso formal, pero he encontrado algunos libros que dentro de los repositorios de la Católica de Python que lo orienta más o menos a ese tipo de objetivos. Por eso empecé a aprender Python y ahorita estoy aprendiendo un poco de todo eso, con un poco de documentación de internet, como les comentaba. No tengo mucha experiencia aún, pero eso es lo poco para lo que lo he utilizado. Muy bien, gracias Rodrigo por tu intervención. Sí, es muy interesante y como yo siempre digo, ¿no? La experiencia, no te preocupes, la experiencia se gana, ¿no? Entonces ahí, pero sí felicitaciones a los dos por ya empezar a ver estos temas, ¿no? Entonces, Python, bueno, se usa bastante en casi todo, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Ahí tú has visto lo que es hacking ético. Yo lo he visto más que nada en lo que es análisis de datos. Otros chicos del grupo de TIP lo han visto también en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que es relacionado a ciencias de la computación en general. Y bueno, también lo he visto en lo que es web scraping. Justamente con el famoso, ¿no? La famosa, mejor dicho, librería Selenium, ¿no? Para poder explorar los componentes de alguna página, ¿no? De hacer alguna tarea automatizada, ¿no? Otros lenguajes también pueden hacerlo, pero Python ofrece, como menciono, esta librería llamada Selenium, ¿no? Que también está en Java, por cierto. Bueno, yo no sé si puedo considerarme un Java lover, pero he programado bastante en Java, así que por eso digo, ¿no? También está en Java. Pero bueno,
como les dije, ¿no? Python se puede ver en cualquier lado, ¿no? Hasta como les dije, hasta donde no creen que pueden verlo, podríamos ver Python, ¿no? Siempre ahí se crea alguna librería, ¿no? Algo que puede aplicarse en algún aspecto, ¿no? Algún proyecto. No, y usualmente hacen algunas páginas, ¿no? Que se dedican, no solo en Facebook, sino también en Instagram. He visto que a veces hacen esta comparación, ¿no? De el código, cómo hacer un ordenamiento de Quicksort en C, y te muestran como que 30 líneas de código. ¿Cómo haces en Python? Y solo 2 líneas, ¿no? Tú usualmente veo estas comparaciones que hacen, ¿no? De que, pucha, de 30 líneas se reducen a solo 2, ¿no? Y es porque importan una librería y ya ahí nada más llaman a la librería o juegan con los, ¿cómo se podría decir? Con los arreglos, con las listas y ahí está, ¿no? Cosa que no es malo, por cierto, ¿no? Pero usualmente a veces se colocan estos, la implementación, ¿no? Estos algoritmos, ¿no? Para poder entender cómo funciona, ¿no? Pero como digo, no es malo, ¿no? Es provechoso, ¿no? Como usualmente se dice en algunos casos, ¿no? ¿Para qué inventas la rueda de nuevo si ya está inventada la rueda, ¿no? Más bien, si ves que hay una falla en la rueda, ya lo pules, no lo mejoras, pero no es que vayas a crear de nuevo la rueda para poder demostrar un punto, ¿no? Entonces lo que usualmente se dice, lo que usualmente se habla, ¿no? No reinventar la rueda. Entonces, como les dije, ¿no? El jueves Rodrigo Suárez va a hacer el taller de Python, ¿no? Taller va a ser corto, de 2 horitas, pero lo suficiente, Rodrigo me ha comentado, lo suficiente para que puedan aprender algunas cosas básicas, ¿no? Probablemente el próximo mes, ahí tengo que verlo con Rodrigo, se vaya a hacer un curso completo de Python, ¿no? De parte del grupo ITIP, para no solo tener la parte básica, ¿no? Porque sí, obviamente, si alguien que no sepa Python quiere saber algo de Python, al menos lo general, pues se debe haber un módulo donde se enseñe lo básico, no lo general. Pero ciertamente, ya sabes lo básico, pero siempre hay módulos, no siempre hay algunas cosas, algunas librerías, algunas técnicas que son usadas usualmente, valga la redundancia, en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, un Python visto en lo que es análisis de datos, un Python en lo que es desarrollo web, un Python en lo que es web scraping, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ahí con los chicos de DTIP constantemente cómo poder plantear este curso, ¿no? Para poder publicar, ¿no? Hay que estén atentos a nuestras redes, que próximamente quizá podamos tener más información correspondiente a este curso, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, ya hablamos de Python, hablamos justo también, como mencioné, ¿no? Gerardo y Rodrigo, los presentes aquí, también pertenecen a lo que es SAI, ¿no? Que es la Sociedad de Apoyo en Informática, que es el grupo estudiantil y el grupo ITIP, ¿no? Que fue precisamente SAI es el que origina DTIP, ¿no? Porque SAI fue, o sea, como le mencioné a los chicos, ya saben la historia, fue fundada en 2018 por 2 compañeros de informática y quienes hablan, ¿no? Inicialmente para poder hacer asesorías, hacer eventos de difusión académica, y de ahí escaló, ¿no? A lo que son talleres y cursos, ¿no? Pero ya en este año y en modalidad virtual, ¿no? En esos tiempos, cuando fundamos SAI, nunca nos imaginamos, ¿no? De que la virtualidad iba a ser vital, ¿no? En estos momentos, ¿no? Entonces aquí ya estamos pues adaptándonos, ¿no? A lo que es el panorama actual, ¿no? Y también en la reunión de ayer, ¿no? Que tuvimos, estuvimos hablando también de lo que es MongoDB, ¿no? MongoDB es una base de datos no relacional. Aquí, bueno, en Perú la mayoría ve lo que es base de datos relacionales primero, ¿no? La conexión con entidades, llaves foráneas, llaves primarias. Y de ahí sale un concepto nuevo, ¿no? Que son las no relacionales, que rompen este esquema. Y lo rompen no solo en una nueva forma, sino lo ofrecen varias opciones, ¿no? Por ejemplo, Apache Cassandra, una base de datos no relacional, que a veces se le considera que es una versión híbrida, ¿no? O una que toma 2 conceptos de lo que es una base de datos orientada en clave valor
y una base de datos columnar, ¿no? Clave valor, más que tener dos partes, ¿no? De una información. Clave, ¿no? Que lo identifica, ¿no? Más o menos como un primary key, y un valor que es todo el resto de información, ¿no? Y columnar es de que en vez que veamos la información como filas, no registros, la veamos por columnas, ¿no? Por algún aspecto, ¿no? Identificador, nombre, código, qué sé yo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Que recién me enteré que existía, disculpen mi ignorancia en ese aspecto, es Neo4j, no, es Neo4j, ¿ya? En inglés, ¿no? Que justamente representa lo que es las bases de datos orientadas a grafos, ¿no? Que veían toda la información en vista de vértices aristas, justamente cumpliendo lo que es la teoría de grafos. Y el lenguaje que más se usa es GraphQL. Ahí, bueno, cuando estaba haciendo el material, ¿no? Del taller de MongoDB, yo tenía la idea de que el GraphQL era una base de datos, ¿no? Pero no, era un lenguaje, ¿no? Estructurado de grafos. Entonces, y bueno, MongoDB, ¿no? Que es uno de los representantes de lo que es la base de datos orientadas a documentos, o como lo mencionan las diapositivas del taller, una base de datos documental, que simplemente guardas todos tus registros en lo que son documentos, ¿no? Que tienen formato Bison, ¿no? Se ven como JSON, ¿no? JavaScript, Object Notation, pero en realidad se guardan como Bison, ¿no? Justamente me refrescó ese concepto un alumno del taller, ¿no? Bison es lo mismo que JSON, solamente que expresado en notación en binario, ¿no? Ya, lo guardas en binario, pero cuando lo haces la consulta, te lo muestra en formato JSON, ¿no? En formato que pueda leer una persona, ¿no? Usualmente en binario, pues solamente se guardan ceros y unos, y cuando lo quieres ver, aparecen algunos caracteres medios raros, ¿no? MongoDB, ¿no? Guarda sus documentos, ¿no? En colecciones, ¿no? Que serían como las tablas, ¿no? Una colección tiene varios documentos, como una tabla tiene varios registros, ¿no? O filas, como usualmente se le dice, ¿no? Entonces, lo interesante de estas bases de datos no relacionales era de que ofrecen un modelo de datos flexible. Ahora, ¿a qué me refiero con modelo de datos? Por ejemplo, ustedes tienen una base de datos de una universidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, en primer lugar, facultades. Facultades, tenemos especialidades, ¿no? Carreras. Entonces también tenemos cursos, tenemos personas, que estas personas pueden ser alumnos o pueden ser docentes. Voy a volver a activar mi cámara, ¿no? Entonces, obviamente ustedes tienen pues una relación, ¿no? Una facultad está relacionada a varias carreras, un curso está relacionado a varios docentes y a varios alumnos, ¿no? Incluso algunos cursos están relacionados a otros horarios, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una no relacional? No es obligatorio de que todos los registros tengan lo mismo, pero igualmente se propone para poder controlar la consistencia, ¿no? Que al menos un objeto A sea más o menos similar a un objeto B, no sea igual, no con los mismos atributos y todo eso, pero al menos compartan, ¿no? Una serie de atributos que se diferencien por algunos otros, ¿no? Que tengan el mismo dato, ¿no? Puede ser de que si aquí hay un ID de carácter numérico, el B también tenga uno numérico, no tenga un texto, ¿no? Porque es como que ahí ya se desafía la consistencia, ¿no? Y ahí un poco se cuestiona la autenticidad de los documentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo reviso. Mira, este documento tiene ID 41240. Ya. Pero este dice ID, a ver, objeto, ver así en texto, objeto 1. Yo me puedo preguntar, ¿cuál vale? El de texto que dice objeto 1 puede intuir de que el otro es el objeto 2, el objeto 3, el objeto 4, o el que es numérico. Entonces ahí como que para eso se realizan también los modelos de datos en lo que es la base de datos no relacionales, ¿no? Si bien son flexibles, es aconsejable hacerlos para poder, como les dije, ¿no? Guardar la consistencia, controlar qué cosa estamos guardando y también poner nuestras reglas en
el software, no, claro, el software que controla las operaciones CRUD en nuestra base de datos en una no relacional, ¿no? CRUD es create, read, update y delete, o and delete, crear, leer, modificar y eliminar. Entonces, usualmente podemos hablar de un backend, ¿no? De que este backend tiene las reglas de consistencia, ¿no? De que ahí si veo que yo quiero ingresar un documento con un identificador de texto, yo sabiendo que lo he declarado en el modelo de numérico, decir no, este no pasa porque tiene un ID de texto, ¿no? Entonces vuelve a pasarlo cuando ya lo tengas numérico, ¿no? Entonces ahí se controla la consistencia, ¿no? Entonces justamente el taller se trató de mostrar lo básico de MongoDB, ¿no? Cómo se expresan los objetos, qué cosas podemos colocar en los objetos y un poco del lenguaje de consultas de Mongo, ¿no? Mongo tiene algunas agregaciones, no te llamadas funciones, pero en realidad son agregaciones, donde ustedes pueden hacer sus consultas, ¿no? Por ejemplo, filter sería más o menos un equivalente al where de lo que es una base de datos SQL, ¿no? Como que utiliza el lenguaje SQL, ¿no? Where, y ahí coloco, ¿no? mis condiciones. Y de ahí pues ahí vienen los otros equivalentes, ¿no? Por ejemplo, sort sería un equivalente a un order by. Limit, bueno, existe limit también en SQL, pero también existe, bueno, en Oracle existe raw num, ¿no? Entonces más o menos serían como equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, en ese taller que se dio, bueno, el material está disponible, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo. Si gustan pueden ir al examen, pero lamentablemente no se va a dar certificado en caso no hayan podido estar presentes en el taller, ¿no? Bueno, ahí está definida ya las reglas del taller. Entonces ahí, más que nada, bueno, no reciben el certificado, pero pueden medir sus conocimientos, ¿no? O sea, una vez que está disponible el video del taller, ¿no? Que probablemente nuestros aliados de la Academia Temple pueden habilitar en esta semana, en estos días. Ahí voy a estar comunicándome con ellos para que me digan, y ahí voy a publicar en las redes. Y ahí para que puedan verlo, ¿no? Y el examen es bonito, o sea, nos dedicamos varios días armándolo, ¿no? Proponiendo los ejemplos. No, demoramos días también porque justamente habían cosas, nosotros usualmente usamos LaTeX, ¿no? Para casi todo, en IT, en SAI también. Entonces habían unas cosas que no estaban implementadas en LaTeX que lo tuvimos que implementar ahí, ¿no? Eso dijimos, eso nos va a servir para los demás exámenes que podamos proponer, ¿no? Y digo, el examen es bonito, es interesante, así que una vez que esté disponible el taller, lo revisan y ahí pueden rendir el examen, ¿no? El examen es gratuito, pueden revisar el material mientras están dando el examen. No, la idea es de que puedan aplicar los conocimientos, ¿no? Son 8 preguntas. Bueno, algunas preguntas tienen acápites, ¿no? Que serán como subpreguntas. Y cada pregunta tiene 4 alternativas. Ustedes tienen que marcar la que consideran la respuesta correcta, ¿no? Y ahí mismo formulario de respuestas le va, al final cuando entreguen ya su formulario, le va a decir cuáles han acertado, ¿no? Entonces es bonito el examen. Les recomiendo que lo den, ¿no? En el transcurso de estas semanas. Y bueno, disculpe que haya hablado bastante. Gerardo, Rodrigo, no sé si tienen algún comentario con respecto a lo que hemos hablado, o un comentario relacionado a alguna nota de tecnología informática que hayan visto en esta semana. Bueno, como el primer podcast era acerca de programación competitiva y eso, me había quedado una duda acerca de, bueno, no sé si en el video estaba, o bueno, no lo logré tener en cuenta. No sé si actualmente en la universidad hay un grupo activo así que de la ACM, ¿no? Eso quería saber. Buena pregunta. No estoy tan actualizado de esto, pero recuerdo, ¿no? Que había un grupo de ACM, ¿no? Donde se preparaban. No, usualmente estaban reunidos en un salón y se preparaban, resolvían problemas, ¿no? Ahí se entrenaban. Y justamente Rodrigo López, al que se entrevistó, estaba ahí preparando a los chicos, ¿no? Por varios años, no me equivoco, estuvo ahí. También estuvo bastante involucrado en lo que es la preparación, Franco Pariasca, ¿no? Que lo veíamos diciendo que era el MVP, ¿no? del grupo.
¿no? Por los talleres que había hecho, las asesorías, ¿no? Como les comenté a los chicos, el taller de operativos en 2 semanas, donde tocamos los temas de un curso en 2 semanas, ¿no? En cada acelerada, ¿sí? Actualmente no sé si haya un grupo activo. Pero como te digo, históricamente se ha habido grupo de ACM. Y es más, han participado en las competencias de selección aquí en Latinoamérica. Y han ido a lo que es el mundial, ¿no? A varios mundiales. Entonces, históricamente sí, la Universidad Católica, bueno, el grupo de ACM se ha tenido buenos resultados. Ok, gracias. Vale, vale. Hola, PC Chiro. Ah, se fue. Ah, Sí, creo que se equivocó Dayton de... era. Ah, Dayton Dayton. es, ¿no? Ah, hola. Hola, hola. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué están haciendo? Sí, estábamos conversando ahí, bueno. Python, qué bacán. Justo un temita que... ¿Es para web o para qué es? Es en general. O sea, General. más que el camino, ¿no? Usualmente cuando se aprende un lenguaje de programación, al menos yo lo considero así. No sé si alguien diferirá. Es que primero se debe hallar un camino para aprender el lenguaje de una manera general, ¿no? Más que nada, algo así como medicina, ¿no? Siempre se hace una preparación, ¿no? Básica, y de ahí ya, o sea, una preparación más o menos general, no básica, disculpen, más básica, y de ahí ya se empiezan ya a hacer las especializaciones. Entonces lo mismo, o sea, aprender lo básico, ¿no? Por ejemplo, cómo programar, cómo hacer una selectiva, cómo hacer una iterativa, cómo manejar listas, arreglos y otras estructuras de datos y algunos tópicos interesantes que pueda haber, y de ellas se expanden a las ramas, ¿no? Por ejemplo, una rama en Python, una rama de desarrollo web, una rama de inteligencia artificial, una rama de análisis de datos. No, como le mencioné a los chicos, Python se ve hasta en la sopa, como se dice, ¿no? Se ve en todos lados. Entonces, Python tiene un montón de aplicaciones. Justamente había hablado con los chicos de que en octubre estaba planeando hacer un taller no un taller, un curso, ¿no? De Python. Y justamente era la idea, ¿no? De primero tener un módulo con lo básico, ¿no? Para que puedan aprender lo básico, para que alguien que no sepa nada de Python sepa cómo hacer un programa en Python, ¿no? Y de ahí ya después ya se desprenden los módulos, ¿no? Módulo para análisis de datos, un módulo para inteligencia artificial y otros temas que podrían ser interesantes, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta con manera sólida, este taller de introducción a Python no está orientado a ningún área, más está orientado a lo que es general. Es algo general, aprender el lenguaje, porque son 2 horitas nada más. En 2 horitas pues no va a dar tiempo pues para, no sé, enseñar una aplicación en inteligencia artificial, ¿no? Entonces esto requiere tiempo, no requiere algunas horas adicionales. Ahí Rodrigo Suárez, ¿no? Que va a ser el ponente, tiene experiencia en lo que es Python. Así que si se va a inscribir ahí tanto en el chat aquí ahorita como en el episodio que se va a colgar en YouTube, ahí vamos a colocar los enlaces para que se puedan inscribir y ahí pues puedan ver, ahí hagan las preguntas que deseen, ahí Rodrigo se las va a responder amablemente. Así que, como les dije, va a ser de 7 a 9, pero pueden hacerle preguntas, ¿no? Después de esa hora, ¿no? Para que puedan aprender, ¿no? Para que puedan afinar sus conocimientos. Esa es la idea de los talleres, ¿no? De los talleres de introducción. No, como se pueden dar cuenta, si revisan el historial de ITIP, casi todos los eventos se han llamado taller de introducción, ¿no? Justamente un taller de introducción introduce, valga la redundancia, al alumno al concepto, ¿no? Introducción al desarrollo web. Ya, el alumno desarrolla, ¿no? Algunos conceptos de desarrollo web y de ahí ya empieza a enfocarse en algo específico, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo web se enfoca en el que hicimos, se enfocó en usar Spring Boot y React, ¿no? Entonces,
Y ahí se dio la especificación y bueno, la primera clase fue el desarrollo web, ¿no? En general. Entonces, también el taller de MongoDB, por ejemplo, fue un taller, no vimos pues cómo usar a MongoDB en mi aplicación de Java, ¿no? Porque ese no era el foco. No, el foco era mostrar qué era primero la base de datos no relacionales para estar en contexto, de qué es MongoDB, luego tener el lenguaje de consultas de MongoDB, y al final les dimos alguna recomendación, por ejemplo, MongoDB University, que es algo que yo siempre recomiendo. A ver, voy a ver si puedo... Sí, o sea, más o menos sí. Yo sí estuve más o menos en ahorita ahí voy a estar yendo, ¿no? Al otro Python. Pero ahorita ya me están llevando para cenar ya. Ah, ya, ok. Vale. Y en el canal en el canal general voy a colocar el enlace. Creo que ya lo coloqué. Ahí puedes inscribirte y ahí garantizo que va a ser interesante el taller y van a aprender, ¿no? Ya. Listo. Nos vemos. Hasta luego. Ah, Entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, esta plataforma, sí sale. esta plataforma que se llama MongoDB University, es una plataforma creada por MongoDB para ofrecer cursos de manera algunos aspectos de lo que es el proyecto y recomendaciones. Por ejemplo, el primero que deben llevar sí o sí es el del medio, que se llama MongoDB Basics. Ahí te enseñan lo básico, ¿no? Es algunas cosas que se han enseñado en el taller de MongoDB, más algunas cosas que se pueden ver a más detalle, ¿no? De ahí MongoDB for SQL Pros. Ya, este curso se orienta más a mostrarle MongoDB a profesionales, a estudiantes que sepan de lo que es SQL, ¿no? SQL. Lo que es en general las bases de datos relacionales, ¿no? Para que puedan aterrizar un poco los conceptos, ¿no? Para poder aprender lo que es usar MongoDB. Bien, entonces el tercero es Basic Cluster Administration. Más que nada, este curso trata de mostrar cómo funciona el MongoDaemon, ¿no? MongoDaemon para poder administrar el clúster en general, ¿no? El clúster es lo que sería la instancia de nuestra base de datos en MongoDB. Aunque un clúster puede contener a varias bases de datos, más o menos algo relacionado a Oracle, ¿no? Que una instancia, lo que nosotros llamamos base de datos, en realidad contiene varios esquemas, ¿no? Y en cada esquema está relacionado a nuestro modelo, ¿no? Entonces ahí van a enseñarles cómo administrar sus clusters. Y ahí lo interesante es que tienen una herramienta online, ¿no? Que funciona como un papel virtual para que ustedes puedan probar sus configuraciones, ¿no? Entonces ahí les va a indicar si sus configuraciones están correctas o si han fallado, ¿no? Ahí mismo les dice. Es una herramienta muy interesante. De ahí estos 4 cursitos van a depender de a qué ustedes quieren enfocar, ¿no? Yo en mi caso, yo desarrollo más Java, así que el ideal sería llevar MongoDB for Java Developers, ¿no? Que ahí te dan una aplicación incompleta en Java, ¿no? Un backend, y ahí te dicen, ¿no? En ciertos laboratorios, en ciertas evaluaciones, ya, ve a este archivo, a esta línea, completa el código suficiente para poder hacer tal cosa. Entonces tú completabas el código, corrías tu código, probabas y ahí te mandaba un código, ¿no? Una combinación alfanumérica. Entonces tú copiabas ese código que te daba, lo copiabas ahí a la aplicación de Mongo University y ahí validaba, ¿no? Si estabas bien o mal. Lo mismo supongo que lo mismo que es para JavaScript, para .NET y para Python, ¿no? Justamente hablando de Python. También MongoDB funciona para Python. Y Data Modeling, bueno, este es el curso que me interesó, ¿no? Porque justamente aquí no te enseñan a solamente a modelar en MongoDB, sino también te enseñan los diferentes patrones que pueden haber, ¿no? Puede ser de que tú no, por ejemplo, no tienes clientes y facturas,
Ya. Puede ser que a ti no te, depende de la naturaleza de tu proyecto, no te convenga tener dos colecciones, ¿no? Una de clientes y una de facturas, ¿no? Simplemente tú puedes tener tu colección de clientes y dentro de cada cliente le colocas sus facturas, ¿no? O puede ser que en realidad te convenga tener los dos separados para tener un registro, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza del proyecto, vale cada modelo, ¿no? Hay diferentes tipos de modelo, ¿no? El más que más me pareció un poco desafiante es el tree, el tree pattern, el patrón de árbol, no, que más o menos se usa cuando tienes un orden jerárquico, ¿no? De las colecciones. Entonces me pareció desafiante, ¿no? Ahí cuando tengan la oportunidad de verlo, véanlo, ¿no? Ese sería el curso que yo más recomiendo, ¿no? Pero el curso que sí deben llevar sí o sí, en caso estén interesados, es MongoDB Basics. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia con MongoDB? Disculpe, MongoDB. Yo estaba buscando cómo mejorar mi modelo, ¿no? De base de datos para mi tesis, ¿no? Mi tesis es de historias clínicas electrónicas. Y estaba buscando cómo, porque veía de que habían varios tipos de hojas de historia clínica, ¿no? que eran muy diferentes entre sí, y quería una forma, ¿no? Para poder aguantar este tipo de flexibilidad, ¿no? Y justamente me topé con MongoDB, ¿no? Y fue muy interesante verlo porque ahí me ofrecía como que la opción de ponerle como un tipo a cada formato que yo tenía, y ahí podía identificar la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, unos tenían ciertos campos, otros campos, otros muy diferentes a los otros dos, y eso y la flexibilidad de MongoDB me sirvió bastante, ¿no? Para poder hacer esa diferenciación. Por eso desde ahí como que decidí averiguar más de MongoDB, ¿no? Ahí me inscribí a los cursos que tiene Mongo, empecé a averiguar más, empecé incluso a pensar en qué más proyectos podía hacer con MongoDB, ¿no? Obviamente con eso no quiero decir que reemplacen las bases de datos relacionales por las no relacionales, ¿no? Siempre hay que evaluar en la naturaleza del proyecto para poder ver qué más me conviene, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que hay 5 entidades que tienen relación entre sí y cuando yo consulto la relación usualmente es muy vista, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi campus, ¿no? Y tengo los cursos. Yo ingreso a los cursos y reviso mis notas, ¿no? Entonces esa opción va a ser recurrente, ¿no? Porque el alumno usualmente revisa sus notas frecuentemente. Entonces, no solo yo, sino no solo somos estudiantes, son miles de estudiantes. Entonces, si esta conexión va a ser recurrente, manejarlo como una base no relacional, puedes manejarla, pero puede costarte más recursos, ¿no? Entonces, usualmente conviene tener tu base de datos no relacional ahí. Pero si en cambio manejas información de una sola naturaleza, ¿no? Por ejemplo, manejas información de carros, o eres un restaurante y manejas platillos, nada más, ¿no? Entonces, si es nada más de una sola naturaleza, pues te conviene pues solamente una base de datos no relacional, ¿no? O por ejemplo, justamente el problema clásico que yo siempre doy, ¿no? Que tienes boyas, ¿no? En diferentes partes de Lima, y estas boyas miden unas ciertas mediciones, ¿no? A nivel, no sé, en nivel de mar, velocidad del viento o intensidad de la ola, no sé, ya estoy inventando cosas, ¿no? Entonces, y no solo tienes una boya, tienes miles de boyas a nivel, pues, de todo Lima. Muy bien. Y estas boyas envían información cada hora, ¿no? Entonces al final tienes 24 horas, 24 documentos o 24 envíos por boya por día. Entonces va a ser muy fácil determinar cuándo vas a terminar con 1 millón de documentos, con 10 millones de documentos y así consecutivamente, ¿no? Entonces el mito usualmente que se le asigna a las bases de datos no relacionales es que se les hace muy fácil manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y es precisamente por
por los índices que maneja, ¿no? Por el el escalamiento horizontal que maneja, ¿no? Para poder simplemente agregar máquinas, ¿no? Para poder aumentar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Y hay ciertas características también, por ejemplo, en el lenguaje de consultas que hacen práctico, ¿no? Tener esa información ahí, ¿no? Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como les digo, pero no es que por el hecho de aprender MongoDB voy a reemplazar cada instancia de SQL por MongoDB o por cualquier otra base de datos no relacional, ¿no? Siempre tiene que haber un criterio para poder elegir cierta tecnología. Entonces, bueno, chicos, ya siendo ya 1:20, creo que ya vamos a cerrar el episodio de hoy. Les agradezco bastante por haber estado presentes. Día domingo 2, si no me equivoco, o 3. Disculpen que no tengan la noción de la fecha. Domingo 3. Voy a tratar de tener un invitado, ¿no? Para poder conversar con él, hacer como una entrevista tal como se hizo en los otros 2 episodios, los 2 primeros episodios. Y ahí estaremos notificando en las redes, estaremos notificando en el servidor, ¿no? De quién sería nuestro invitado, para poder entrevistarlo, para poder y vamos a hablar de alguna noticia, ¿no? Algo que sea relevante en nuestra área. Y les agradezco bastante por haber estado aquí. Y también a los que llegan a ver el episodio por YouTube. Entonces con eso estaríamos cerrando. Muchas gracias por su participación. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.